Abre tu mente. Respira profundo. Permite el traslado dimensional de aquellos que ya han partido. Estás a punto de ingresar al horror de la noche. Al horror de la noche. Dios de misericordia, por voluntad de tu providencia amorosa, has querido llamar a este niño, hijo tuyo, por el sagrado sacramento del bautismo. Oye nuestras plegarias para que, así como creemos que ha sido recibido en tu reino, nos concedas también a nosotros participar de la vida eterna. Te lo imploramos por Jesucristo nuestro Señor. Y buenas noches, estamos llegando. Buenas noches. Buenas noches, Flavio. Sí, buenas. Qué suerte me tocó. Bendito sea Dios y la Virgen. Quiero luz. Para todas las ánimas del purgatorio, para todos los enfermos, y para usted y toda su familia, y para todo el mundo. Que Dios nos bendiga a todos, y la Virgen igual, y los santos también. Gracias, Flavio, Dios te lo pague. Gracias. Muy bien. Línea telefónica disponible por si quieren comunicarse, por si quieren establecer contacto, si quieren escuchar también. No hay ningún inconveniente, ningún problema. Línea telefónica que por supuesto ustedes conocen. 449-918-1061 para que nos haga favor de acompañarnos. Flavio, yo escuché La Llorona en la colonia Insurgentes cuando se iniciaba la colonia. Ya estábamos dormidos, yo desperté porque era una mujer que lloraba como fuera de mi casita, lloraba muy fuerte y con mucho dolor. En ese momento yo no me imaginé que fuera La Llorona, pero yo recuerdo que lamento de estar cerca. De pronto ya se escuchaba lejano. Las huertas eran en ese tiempo puros jacalitos. Fue en ese mismo punto, una amiga la escuchó no hace mucho tiempo, ya muy habitada como está hoy día. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Flavio. Soy Tapia. Bienvenido, gracias por llamar. Muchas gracias. Hace años te conocí en el Morelos 1 cuando era horror a la medianoche. Ajá. Fuiste ahí al parque. Uy. Muchos Yo me acuerdo que me escapé de la escuela. Quería de mi casa años. en la madrugada para irlo a conocer, señor Flavio. Sí, muchos años ya, Sí. Pues mire, quería platicarle dos situaciones. No las considero paranormales, así, pero bueno. Y sí me pasaron, ¿verdad? Vale. Ahí en alrededor del año 2016, 17, yo tenía un negocio de productos de limpieza. Ajá. Y me iba muy bien, hasta que por azares del destino empecé a venderle a una persona que adoraba la muerte, ¿no? Ajá, sí. Y de ahí, yo no, la verdad no sabía mucho de eso. Entonces yo una vez vi que puso una de las, porque le fiaba, entonces vi que le puso una de las notas en los pies. No, la verdad no le había dado importancia, para que le eche mentiras. Y de ahí me empezó a ir mal. Una vez, con mi expareja y yo fuimos al Parián. Ya la verdad ya me estaba yendo mal. Y ahí en el estacionamiento del Parián me encontré un dinero con un recibo de luz. Y pues la verdad fui a devolverlo. Sí me hacía falta dinero, pero pues dije, lo voy a ir a devolver. Entonces cuando llego con las personas que era su dinero, pues ya me dice muchas gracias, esto y lo otro. Y yo me fijé que tenía muchos imágenes de Dios, de muchos crucifijos. Sí. Y ya me dice tú dice, ¿y te pusieron a los pies de la muerte? Y se traen muchos problemas. Esa persona se dedica a la santería. Bueno, en aquel momento me dijo que se dedicaba a la santería. Y yo le dije, ¿por qué? Me dice, yo no le había platicado la verdad nada. Me dijo, mira, haz pasar a tu mujer.
ella tampoco sabía que yo traía a mi mujer. La traíamos una camioneta y la habíamos dejado un poco antes de la casa de donde estaba ella, entonces era imposible que la viera. Y me dijo, no, tráela. Y ella me empezó a platicar lo que había pasado. Me dijo, es esa persona, tienes, te puso a los pies, entonces por eso te está yendo mal. Y me dice, por agradecimiento de que me trajiste dinero, dice, pues yo te hago una limpia, dice, te voy a hacer una limpia, me encargo unas veladoras, unas perfumes, si no mal recuerdo. Y ya me empezó a hacer una limpia. Me comentó que me tenía que limpiar con una veladora y la puso en un vidrio, porque eran veladoras sin vidrio, lo puso en un vaso de vidrio. Y en la noche esa veladora pues explotó, que porque era mucha la energía mala la que había pasado, ¿no? Entonces, pues ahí sí me asusté mucho y la verdad nos alejamos, tanto mi mujer y yo nos alejamos de la señora porque nos dio mucho miedo, porque empezaron a suceder un poco de cosas extrañas. Y pues ya como dejé como me habían también platicado de esa señora, pues dejé de llevarle productos y sentí que traté de alejarme lo más que pudiera de ese lugar. Entonces, y pues al final de cuentas se acabó quebrando el negocio, ¿verdad? Pero pues me dice que porque fue por eso que hizo la persona de la Santa Muerte. Híjole, te escucho y qué incomodidad, qué incomodidad. Me imagino la impotencia que sentiste, la frustración, la rabia, todo junto. Sí, muchas cosas, sobre todo que ahí empecé a conocer un poco, porque la verdad no sabía que existía la Santa Muerte, ¿no? Pero nunca me había acercado, nunca le había prestado atención lo que tanto podía ser, tanto bueno como malo, ¿no? Pues, ¿qué te... y le agradezco. Platicando con esas personas me dijeron que ahí era el momento de que a lo mejor la muerte se había acercado ahí un poco conmigo para evaluar la situación. Afortunadamente logré seguir, ¿verdad? Me logré salir adelante, pero sí sentí esa sensación y me he metido a ver buscando gente que le ha pasado lo mismo y describe ciertas cosas que siento que yo viví por minutos, tampoco te voy a decir que fueron muchos, sino por minutos que sentí cosas muy extrañas, se podría decir, que nunca había experimentado. Mira, una vez me platicó un señor que en la clínica 2, en el área de urgencias, estaba diferente a como está hoy día, total, diferente, y eran cubículos separados como con cortinas, y en cierto modo sintió y vio como la cortina se levantó en diagonal de una parte y como que cruzó sin importar que hubiera cama o que hubiera cualquier cosa en ese pequeño cubículo de cortina, lo cruza en diagonal y se levanta saliendo de allá enfrente, o sea, en diagonal cruzó. Repito, como si no hubiera nada, obvio, imposible porque estaba la cama, estaban las personas o la persona que estaba cuidando al enfermo, era el área de urgencias. Y como si hubiera caminado alguien, imagínate esa escena donde tú estás en unos cuartitos, si se puede decir así, hecho con cortina, y cruza alguien en diagonal por tu cuartito y luego cruza el pasillo y se vaya enfrente allá en la orilla. ¿Cuánto tarda en trasladarse alguien caminando? Pues lo que sea. Llega al final y empieza el griterío allá porque en ese momento muere alguien. A lo que la persona que narra esa anécdota dice, yo sentí o yo creo que es la muerte que entró, pero no iba a, como lo dices tú, a evaluar, ¿no? Como sí o no, todavía, no, pues todavía le falta. No, o sea, iba con quien iba. En este caso, yo pensaría que no iba directamente contigo, sino iba de paso. Si hubiera sido tú el que estaba en la mira, olvídate, ya no nos estarías platicando nada. No era contigo el asunto.
no sé si alguien murió, sí había gente delicada, porque yo creo que había gente con respiradores, muy mala, ¿verdad? Claro. Había gente, no, que lo dudas. Es que fue una paz así tremenda, fue un momento así muy raro, sí había gente, pero fue como si sintiera el lugar vacío. O sea, se dejó de escuchar los ruidos de la misma bullicio de la gente, de las máquinas. Uh-huh. O sea, fue muy extraña esa parte, muy como si si te tuviera el tiempo, digamos, ya es que luego se ven las películas que se detiene el tiempo y la persona va caminando y digamos que yo sentí eso, así que no podía caminar, ¿verdad? Pero se detuvo el tiempo y pura paz, puro sin ruido, nada, ni dolor, ni nadie, incluso nadie podía ver, porque sí podía ver, digamos, había una mesa de enfermeras, digamos, frente a mi cama. Uh-huh. Pero como que en ese momento no había nadie. Fue mi percepción. Digamos que te bajó la energía. Sí. Al pasar, sí. Digámoslo así, pasó ella y te bajó tu energía. Y eso, digo, es como que lo más extraño que he sentido, digo. Ajá. Pues si fue o no fue, fue algo mucha paz que yo creo que quién sabe cuándo lo vuelvo a repetir, pero fue una paz tremenda, que nunca había vivido, se podría decir, hasta ese momento. Uh-huh. ¿Cómo ves? Pues te agradezco, oye, posiblemente alguien en el auditorio comparta algo de tus vivencias, de tus experiencias. Sí. Pues muchas gracias, Flavio. Tenía mucho tiempo que quería contarte eso y pues gracias. No, al contrario. Mucho gusto volver a hablar con usted. Gracias, muchas gracias. Que tenga buena noche. Buenas noches. Gracias. Ay, caray, es que... El teléfono de cabinas de ustedes, hay tantas historias de la muerte que no te la crees. Flavio, como en el año del 97 o 98, yo recuerdo que oí un grito como de la Llorona, de lejos, casi al atardecer. Al día siguiente amaneció una señora muerta, conocida de la familia. Ya lo decíamos, es algo de lo que se considera la muerte. Cuando la escuchas es porque se supone que viene por alguien. En la Constitución, del lado de la secundaria número 15, se ha escuchado La Llorona. ¿Tú tienes historias de ello? No, te lo debo. Flavio, ¿es algo incómodo el sonido cuando se vicia el sonido? Sí, el feedback. El bordo de miradores no lo vaciaron porque van a hacer un parque. El parque ya está hecho, ya fue inaugurado, pero el bordo quedó justo en medio de este parque. Oye, muchas gracias. Buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, gracias por llamar. Sí, para platicar acerca del tema. Ayer estaban con lo de la Llorona. Sí, claro. Entonces, esto pasó en un hotel en Aguascalientes de la avenida Héroes de Necosario. Ajá. Alguna vez, creo que ya la platiqué, está ahí en este programa. Estábamos, yo trabajaba el turno nocturno como recepcionista. Estábamos 4 compañeros trabajando. Nos metíamos en la oficina cuando ya no había nada que hacer, se cerraba la puerta y digamos nosotros teníamos conocimiento de qué áreas estaban ocupadas y qué áreas no. Entonces estábamos platicando y jugando dominó. Entonces llegó un momento en que los 4 que estábamos jugando quedamos callados totalmente y de repente se escuchó justamente ese lamento, ese sonido, no sé cómo qué haya sido en ese momento. En ese momento ahí, entonces justo donde se escuchó, ese era un área a donde no había no había gente. Entonces yo en su momento inmediatamente pensé que había sido una broma de alguien,
que había ya puesto un sonido, ¿verdad? Con algún aparato, el sonido, porque fue exactamente como se ha escuchado en algunos lados, ¿no? Se escuchó ¿qué te puedo decir? Con un volumen, como si fuera un aparato con un volumen muy bajo. Entonces, pues inmediatamente reaccionamos los cuatro, nos quedamos viendo uno a otro y pues no, dije, pues, posiblemente hayamos coincidido con que pues que no había nadie ahí en esa área. Entonces, inmediatamente, en cuanto reaccionamos los cuatro, en cuanto reaccionamos, nos empezamos a cuestionar uno a otro. Oye, ve a ver qué fue. No, pues no, nadie quiso ver, ¿no? Pues, ¿sabes qué? Está sencillo, vamos a investigar cuántas gentes están en esa área de esos cuartos. ¿Quiénes? No hay nadie. Es que está vacío esa parte A. Entonces, no pudo haber venido una persona de otra área a poner un sonido. Lo dudo, ¿verdad? Claro. Yo casi lo dudo. Entonces, ya he hablado algunas veces al programa para platicarte algunos detalles de este tipo, pero también a mí me trae muchísimas preguntas todo esto, ¿verdad? Porque esto ya se ha escuchado según quienes han escuchado en otros lados. Cuando fui estudiante, un maestro nos platicó justamente un maestro con una calidad moral intachable, una credibilidad igual, ¿no? Entonces nos platicó que él había ido al estado de Michoacán, porque apareció el tema en aquella época, justamente ese tema. Entonces nos empezó a platicar que él había escuchado en la noche, en la madrugada, en las calles ese grito. Sí. Entonces pues igual volví a dudar, dije, bueno, pues yo no creo que, porque según yo tenía entendido solamente se tenía conocimiento de ese evento en la ciudad de México, en la Ciudad de México, porque ahí estuve estudiando en esa época. Entonces pero trascendía hacia otros estados y yo tenía la duda, pero con el maestro no podía haber duda porque tenía mucha credibilidad y me fui así quedando con la duda hasta que me pasó a mí. Más no puedo decir que fue eso porque todavía a la fecha puedo decirte que tengo la duda que alguien haya puesto una grabación ahí a un lado de lo que es la oficina. Pero también se me hace ahora sí que algo ocioso para alguien que va a descansar a un hotel en la madrugada. Esa es mi opinión acerca de este tema. Me pasó, más tengo mis dudas. Igual te platico justamente en este lugar, creo que no sé si te lo habré platicado, porque te he platicado algunos eventos que he vivido de ese tipo. Cuando recién yo había llegado a ese lugar, se hablaba mucho de una niña, que se aparecía una niña. Entonces yo solamente escuchaba, más no, pues simplemente no llegaba a pensar en eso. Hasta que finalmente un día en la tarde, ¿qué te puedo decir? Entre 2 y 4 de la tarde. Sí. Aproximadamente sale más bien estamos parados frente a un área de cuartos a donde se ven el balcón con los ventanales. Y estaban platicando justamente ese tema los compañeros, ¿verdad? Y yo solamente, como no era de interés para mí el tema, simplemente estaba viendo hacia los cuartos. Y de repente, cuando ellos tenían esa plática, les digo, mira, qué curioso, una niña en ese cuarto. Y todos dijeron, ¿dónde? No, pues en aquel cuarto. Entonces, inmediatamente fueron a investigar por el número de cuarto quién estaba ahí. Claro. Y como no había niños en esa época, que se hayan hospedado para esas fechas, pues esa fue la duda de los que fueron a investigar quiénes se habían hospedado. Entonces, no, sabes que ese cuarto está vacío, ¿no? Y preguntaron
corroboraron a ver si es que estaba vacío. ¿Sabes que sí está vacío? Pero a ver, ¿de dónde lo viste? ¿En qué cuarto? A ver, señálanos exactamente el cuarto. No, pues ahí. No, pues no. Entonces me tocó ver a esa niña que tanto te hablaba en ese hotel ahí. Y justamente ya te platiqué también que ahorita regreso a otro tema para hacer un paréntesis aquí y relacionar el tema. Ok. Ahorita regreso al tema. Ya te platiqué en el parque Héroes, creo que es Héroes, ¿verdad? Hay un parque que se llama Héroes. Sí, ajá, sí, claro. Bueno. Ahí pasando, algún día se lo platiqué, alguna vez pasando por ahí en la madrugada, el taxista, te lo voy a platicar a ver si te lo platico igual que cuando te lo platiqué por primera vez. Venía con el taxista, se paró en el semáforo, que en ese semáforo que hay donde hay una gasolinera, se paró el taxi y volteó hacia la izquierda en una como pequeña ciudad, que es la pequeña ciudad, algo así, ¿no? Ajá, sí. No estoy muy... Al lado sur del parque, al lado sur, sí, digamos oriente. Sí, que lo que es el tercer anillo y Nacosari, uh-huh, por ahí en esa área. Bueno, todos volteó hacia la izquierda, ahí en lo que es la pequeña ciudad, o ciudad de escala, no sé. Y el taxista venía muy serio, ¿verdad? Así como muy enojado. Entonces, no hablaba y pues obviamente no habla. Y cuando volteo veo que viene una niña a lo lejos entrando a esa ciudad a escala con un señor y la niña viene jugando, corriendo, brincando. Y le digo, ¿qué te puedo decir? Entre 3 y 5 de la mañana. Le digo, qué raro una niña a estas horas jugando. Y volteé inmediatamente el señor, el chofer hacia donde venía el niño con el señor. Uh-huh. Pero justamente se metió en la última casita que está representada ahí, ¿verdad? Con una pared. Yo no sabía que era una pared eso. Pensé que eran casitas de adever. No, está cerrado, o sea, no te puedes meter. Es una simulación, pero es como una caja, pues. Exacto. Entonces alguna vez pasé por ahí y justamente vi así de perfil. Dije, no, pues no era una niña ni entró por ahí porque no hay es una pared nada más. Entonces la niña se metió ahí, abrió la puerta y se metió. Así como te lo platico pasó. Entonces, como yo tenía poco de haber llegado, y apenas habían hecho esa ciudad de escala. Sí. Entonces, justamente traía un vestido blanco de esos que usaban las niñas antes, así muy amplios hacia abajo. Entonces la niña venía jugando, brincando, se mete ahí y yo cuando le digo, mira qué raro una niña a estas horas jugando, posiblemente la traiga su papá, y el señor que venía, y ¿cuál? Digo, pues esa que se metió ahí, y volteó a verme así como raro, ¿no? Pues quién sabe qué pasó. Digo, venía con el señor, y ¿cuál señor? Digo, pues ese que va ahí, pero creo que no había nadie. Bueno, esa niña que te estoy platicando en ese parque, justamente igual a la que vi en el hotel exactamente la misma niña. Entonces, eso es lo curioso de los temas que te platiqué, la Llorona, la niña, te relacionan muchas cosas que no sé, tengo muchas preguntas, ¿no? ¿Quién las va a costar? No sé, pero entonces era una hacienda, hay muchas cosas pasaban, bueno, yo no estoy viviendo ahorita en Aguascalientes. Ajá. Pasaban muchas cosas porque trabajé ahí, trabajé como recepcionista y trabajé en otras áreas. Entonces, en el restaurante que es parte del hotel, que está igual en Nacosari hacia el primer anillo. Sí, al sur. Lo que fue una hacienda. Alguna vez estuvimos trabajando muy noche, se acabó todo esto como 3 de la mañana, 2, 3 de la mañana, 4 de la mañana. Entonces, había que meter todo hacia el restaurante. Y es un salón, no sé si conozcas ahí. Uh-huh. Sí. Es un salón para fiestas, eventos. Está el restaurante y luego hay un jardín. Entonces empezamos a meter, se empezaron a ir los compañeros que ya se tenían que ir, y los pocos que quedamos, empezamos a meter todo hacia el restaurante. Entonces cada que pasamos por ahí, todo estaba apagado, se ve muy tenebroso ahí, ¿verdad? Se ve un poco, se siente hasta raro el ambiente. Uh-huh. Entonces había una luz prendida en la esquina
Y le dije a un compañero, oye, ¿hay gente en el restaurante a estas horas? Y dice, pues creo que sí, se quedaron. Estaba en la esquina una mesa y había ruido. Y pues ya no pasábamos cerca de ahí y metíamos las cosas. Y se había ruido como si estuvieran platicando ahí, como si hubiera gente. Pero resulta que al final le dijimos a alguien que estuvo más tiempo que nosotros, oye, ¿quiénes son las personas que están ahí en la esquina? Dice, no, nadie, no hay nadie. Solo. No. Entonces digo, pero es que la luz está prendida. Dice, pues no sé quién la prendió, yo la apagué. Y nos dijo, ¿verdad? Pensé que ustedes la habían prendido para pasar. No, pues entonces se apagó la luz inmediatamente, solita. Entonces, ahí hay muchas cosas, mucha energía le llaman, ¿verdad? Platican algunos compañeros con los que compartí trabajo ahí, que del salón para eventos hacia el restaurante hay una pequeña, digamos un pasillo, una entrada, que del lado izquierdo sales hacia la calle y luego sigues derecho y entras al restaurante. Entonces, cuando alguien iba al restaurante para salir a la calle tenía que atravesar ese salón si querías avanzar, si no tenías que dar una vuelta grande. Entonces algunos decían que cuando algunos entraron a ese salón en la noche, algún día sin algún evento, solo, que aparecía una persona caminando y atravesaba la pared hacia las hay como segundo nivel, son bodegas, lo que fueron cuartos. Entonces hay muchísima energía y mucha energía guardada en ese lugar. Ajá. Entonces ese es un poco de lo que tengo para platicar, pero mejor dejo para que otras personas sigan participando, porque para escuchar igual más del tema, ¿no? Claro, muy bien, muchísimas gracias. De nada, gracias a ti por el espacio. Al contrario, gracias. La línea telefónica es de ustedes. Siente cómo se te eriza la piel en el horror de la noche. Gracias a quien me envía el video. Quiero que veas este video, lo grabé en el Jardín de Guadalupe, muchas veces lo he visto moverse, se mueve cualquier hora, nada más. A mi voz no le hagas mucho caso, no me gusta cómo se escucha, no se preocupe. Pregunto, ¿lo podemos compartir para que lo publiquen en el Face? Y obviamente le quitemos el audio, ojalá y me pudiera afirmar si lo podemos o no lo podemos. Buenas noches, ¿alguna historia del fraccionamiento La Cartuja? ¿Sabes de alguien, aparte de la persona del viernes, que su hijo sacaba monedas? Cuenta algo que sepa similar. Solamente lo que yo platiqué de aquí de la Josefa Ortiz de Domínguez, de la calle Josefa Ortiz de Domínguez. Mentiroso fanfarrón, no le crean, no es cierto. Dice, Flavio, es broma, eres el mejor. Soy radioescucha desde hace mucho tiempo, desde que estabas allá en Torre Plaza. Yo trabajaba en la uva de Viñedos Riviera y créeme, cada día tus historias son mejores. Felicidades por el programa y luz para ti, todos en general, con respeto. Como dice la señora Yolanda, buenas noches, que ya nos habló la señora Yolanda el día de hoy. Buenas noches, Flavio, gracias igualmente. Buenas noches. Flavio, ¿puedes preguntarle su nombre? Yo trabajé ahí y no lo ubico. Ya se nos fue. Hola, mira. Nada más me llega así. Ok, dice, claro que sí, úsalo con mucho gusto. Gracias por el permiso. Saludos, Flavio. ¿Qué me puedes decir de las personas que las ven en diferentes partes estando en el mismo lugar? Un ejemplo, San Martín de Porres, que lo veían en África sin haber salido de donde estaba. Soy Eduardo de Houston, buen programa. Se llama bilocación. Se supone que es un nivel evolucionado de espiritualidad que tienen las personas. O sea, no cualquiera. Se llama bilocación. Y ojo, al igual que los viajes astrales, al igual que la proyección espiritual, la bilocación en ocasiones se da donde tú mismo te ves. Como tú dices, una dualidad. No, ahí le llaman de otra manera el doppelganger. Y dicen que cuando tú te ves, cuando se da ese fenómeno, cuando se te da ese fenómeno,
dicen, ojo, y que quede así en tenor dicen, cuenta la leyenda urbana, nada científicamente comprobado, se dice que es porque hay posibilidad de muerte, no que se vaya a dar, ojo, aclarándolo. Me encanta el programa, pero ¿por qué razón no suben todos los programas a iVoox para los que no podemos escucharte en vivo? Gracias, hay un comentario que me hacen favor de enviar, muchísimas gracias, lo escuchamos. Hola Flavio, buenas noches. He seguido tu programa desde hace muchos años, desde que estaban en la torre, y es la primera vez que te escribo y quisiera saber, cuando termine de contarte, qué es lo que piensas. Quiero contarte algo que pasó y que varias veces me lo contó mi mamá y otras veces mis hermanos. Ahora yo tengo 53 años y esto que pasó fue hace 48 años. Yo tendría entonces como 5 años. Vivíamos en la colonia Gremial, en la calle José María Arteaga, entre la calle Isidro Calera y la General Barragán. Okay. Ahí cerca estaba la iglesia de la Medallita Milagrosa. Ahí vivimos varios años y tengo muchos recuerdos de mi infancia que ahí pasé. Cuentan mis hermanos que como éramos 11 y no había dinero para tener lo necesario, pues apenas alcanzaba para mal comer y teníamos que dormir en el suelo, al no contar con camas. Lo que teníamos era petates para dormir, y en un petate dormíamos 5 hermanos, y como yo era de los más chicos, me tocaba el lugar de en medio de 2 hermanos a un lado y 2 hermanos al otro lado. Dicen que una noche mi hermano se despertó en la madrugada para ir al baño y dice que yo no estaba en mi lugar durmiendo. Entonces despertó a mis demás hermanos y a mi mamá para decirles que no estaba, y me empezaron a buscar, pues muy asustados por toda la casa. Recorrieron cada rincón de la casa, que era pues grandísima, imagínate, de esas casas antiguas con zaguán, una recámara a cada lado, luego un patio, después del zaguán más cuartos, a los 2 lados del patio. Después del patio, en la misma dirección, estaba la cocina. Ya después de la cocina salía a lo que era el corral, al fondo de la casa. Esos corrales, Flavio, no tenían cemento en el piso, eran de tierra. Imagínate nomás, 10 hermanos buscándome y mi mamá también, y aunque la casa era grande, pues eran 11 personas buscándome, Flavio, y no me encontraban, hasta que uno de ellos lo hizo y no te imaginas dónde me encontró. Sí, Flavio, estaba durmiendo ya en mi lugar del petate, exactamente en medio, y eso nunca se lo pudieron explicar, que hubiera aparecido en el mismo lugar como si nunca me hubiera perdido. Y hasta entonces pues nunca se explicaron qué fue lo que pasó. Esta historia la escuché muchas veces de mi familia, pues
siempre que se daba la ocasión, la comentaban una y otra vez. Incluso a mí, pues ya cuando crecí, pues me preguntaban a mí que a dónde me había ido, pero pues yo no recuerdo nada de eso. Simplemente que pues no sabemos exactamente qué pasó, Flavio. Entonces pues ya a partir de, yo pienso, de esa situación, a mí me pasaron muchas cosas, Flavio, ya después, pero pues ya después voy a seguir contando. Por ahora sí quisiera, pues, si más o menos sabes tú qué sucedió, qué fue lo que pasó, y con tu experiencia que tienes, ¿verdad? Ajá. Pudieras comentarme algo. Muchas gracias, Flavio. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Nada. Buenas noches. Ya te había comentado eso. Soy Oscar de la Consti. Ahorita los veo, Oscar. Dejamos libre la línea telefónica porque luego se nos va el tiempo y no quiero que suceda. El teléfono de cabina es de ustedes. No lo olvide, 449-918-1061. Ya. Ese video ya me lo habían compartido. Es de una sombra que se ve que se acerca a un camión, me parece que es. Quiero pensar que esa sombra no camina. Digámoslo así, se mueve pero no camina. Me refiero que no era un vivo, que se quería pasar de vivo. Ya había visto estos videos, no recuerdo si fuiste tú quien me los compartió o no, pero sí se ven unos vehículos estacionados y al final es un camión y se ve como que anda alguien ahí de color negro, la ropa, totalmente de negro. Buenas noches. Buenas noches, señor Flavio. Gracias por llamar. No, gracias a usted por escucharme. Mire, mándeme. Como me dice usted, voy a ser breve. Mire, escuché el viernes, creo, no recuerdo muy bien el nombre, creo que se llamaba Paulina Paulina, el que tiene su hermanita enferma, que le contó todo lo que ha pasado esa pobre señora. Entonces, yo le digo, si usted me hace el favor, quería, que si ojalá Dios quiera que el Señor nos esté escuchando, que si por favor se podría comunicar con un servidor, si usted me autoriza para darle el teléfono al señor Paulino. Ándele, claro que sí. Señor Paulino, si me está escuchando, le agradecería que se comunicara al teléfono 449-896-6870. 449-896-6870. Y le agradezco, señor Flavio Arenas, por dejarme dar el número para que el señor Paulino, ojalá y Dios quiera que alguien, si no lo está escuchando, alguien de su familia, lo escuche y pues sería todo, señor Flavio. Muchísimas gracias, buenas noches y que Dios me le bendiga. Igualmente, gracias, muy buenas noches. Dejamos libre una vez más la línea telefónica. Gracias por acompañarnos, parece que hay llamada. Buenas noches. ¿Qué tal, Flavio? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Gusto en saludarte. Gracias. Oye, Flavio, un relato rápido que a mí me pasó. Ya, ajá. En aquel tiempo, yo viví mucho tiempo en un pueblo que se llama Los Conos, que está allá para el Llano. El Llano, sí lo conozco. Yo vivía con mi abuelita.
Y dormía yo donde almacenaban las mazorcas de maíz, Flavio. Ajá. Y ahí tenía mi cama y ahí tenían todas las mazorcas. Entonces, a mí me sucedió un caso bien raro, Flavio, que mi abuelito en ese tiempo estaba haciendo gorditas, tenía su horno y todo, y estaba todavía de noche. Entonces, haz de cuenta que pues yo me bajé de la cama y en cuanto me bajé, Flavio, así como te lo cuento y todavía me estremezco porque me da escalofríos, me agarraron el pie por el tobillo. Uh-huh. Y cuando me la agarran, pues me asusto. Claro. Y yo caigo, y en ese cuarto donde yo dormía no tenía batiente de concreto, el batiente era como un tronco seco que ponían en la entrada, y se me fue el habla totalmente, Flavio, se me fue. Entonces yo alcancé a ver a mi abuelita pues yo le quería gritar y no podía. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Que quebré una botella, es que se acostumbraban a dejar ahí las botellas a un lado de la entrada de los cuartos de adobe y todo, y quebré una botella y mi abuelita volteó y luego corrió y ya me levantó. Tenía yo 8 años y me levanta y ella me dice, ¿qué pasó? Le digo, es que ya cuando reaccioné me agarraron la mano debajo de la cama y no, mi abuelita se trajo, pues no había luz en aquel tiempo, se trajo algo de esos que le llamaban quinques. Sí, quinque. Y nos agarramos alumbrando todo. No, yo ni quería entrar al cuarto, Flavio, y todavía te lo cuento ahorita, y eso fue hace, yo creo que como unos 42 años, y todavía me estremezco al relatar esto. Claro. Y no, nunca supimos qué pasó, Flavio, nunca, pero yo sentí bien clarito la mano en mis tobillos, Flavio. Y así como tengo esos relatos, pues tengo varios que en alguna otra ocasión, por el tiempo, sí, con gusto te los contaré, Flavio. Muy bien. Me dio mucho gusto saludarte, servidor Víctor. Gracias, muy amable. Estoy muy bien y te felicito por el programa. Ánimo, Flavio. Es de ustedes, gracias, buenas noches. Buenas noches, y pues ahí me mandas también luz para mi familia, ¿vale? Sí, claro. Gracias, Flavio, hasta luego. Buenas noches. Me hace recordar 2 historias. Una, un joven estudiante de medicina estudiaba, válgame la redundancia, por las noches en su recámara, en donde era su pequeña cama, no era su casa, pues, no era su habitación normal, era habitación de renta. Entonces era una cama individual. Y de buenas a primeras, una noche, así lo agarran de los tobillos, justo como acaban de comentarlo, 2 tobillos lo agarran y lo jalan. Básicamente dejaron las rodillas dobladas, pues, en la piecera de la cama, porque le dieron un jalón estamos hablando que se les antoja 40, 50 centímetros más o menos. Y hay otra historia que le pasó a la señora que seguramente ustedes han escuchado como la señora del perfume, de la casa del perfume, allá en Bosques. Esta señora también estudiaba por las noches y dice que era un pequeño, muy pequeño cuarto, tenía una mesita a los pies de su cama y apenas si podía meter ella las piernas entre la cama y la mesa para quedar haciendo las veces de silla, la cama, la piecera de la cama para la parte de los pies. Y ya cuando le ganaba el sueño, se recostaba, se acomodaba en la cama y listo. Y dice que en alguna ocasión se acostó a dormir, estando ya dormida. Olviden ustedes la hora, no lo sé, no tengo la información, no tengo el dato, solamente que la agarran también de los tobillos y la jalan, dejándole las piernas también doblada la rodilla en la piecera de la cama. Pero dice, eso significaría que alguien desde debajo de la mesa me jaló por los tobillos para abajo de la mesa. O sea, imposible. Se tenía que meter al cuarto, se tenía que meter debajo de la cama, agarrarme los tobillos y darme sendo jalón para dejarme, pues, prácticamente con las piernas dobladas de la orilla de la cama. Imposible, no había nadie, no había quien se metiera al cuarto, no había manera, me explico. Me acabo de acordar justamente con este comentario. Flavio, yo tengo una anécdota de aquel lejano 2008, cuando recién llegué a vivir a Miradores. Recuerdo que las únicas casas que estaban ya eran las que estaban al costado del Vara.
que está al fondo de Miradores. Es más, ni el bar estaba todavía, tampoco los dúplex, era puro monte alrededor de Miradores. Una noche de lluvia de agosto, un viernes, estábamos todos mis primos y tíos reunidos cuando lejos, entre el ruido de la lluvia, se empezó a escuchar el grito muy a lo lejos. Se oía bajito por aquel lado lo que ahora es Villa de las Fuentes. En ese entonces, que estaba en obra negra, y también para aquella presa que está junto al Palomino, también se escuchaba mucho. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Flavio. Gracias por llamar, bienvenido. Mira, te voy a contar una anécdota breve que hasta la fecha no me... Honestamente, yo soy una persona que soy muy escéptica para todo este tipo de cosas, ¿verdad? Ajá. No creo mucho en eso. No me han pasado la gran cosa, ¿verdad? Sí. Pero, bueno, hasta la fecha es algo que no me explico. Hace aproximadamente como 5 años falleció mi mamá. Mi papá. Primero falleció mi papá. Entonces, a raíz de esto, pues mi mamá, vivíamos mi mamá, yo y mi papá. Éramos mis papás y yo en la casa. Es tu casa. Gracias. Entonces, falleció mi papá. Entonces, mi mamá a veces se quedaba sola ahí en la casa. Entonces ella, como mi mamá ya era grande de edad, me decía, oye, pues es que yo veo cosas raras aquí en la casa, yo escucho cosas, incluso yo siento que es tu papá. Y yo le decía, mi mamá ya era grande, y decía, no, ya estás desvariando. Entonces, ella, cuando yo salía, yo no la podía dejar sola porque ella se salía de la casa, me la encontraba afuera, o sea, decía que le pasaban cosas raras. Yo estando ahí en la casa no pasaba nada. Entonces, en una ocasión que yo me quedé ahí con ella, ya eran como las 9 de la noche, en mi casa, que es de 2 plantas, mi mamá estaba en la parte de abajo y yo estaba en la parte de arriba. Y al subir las escaleras, arriba está como una salita, como un espacio. Ahí tú ves desde abajo cuando la luz del pasillo está prendida. Entonces yo estaba ahí arriba en esa salita viendo la tele. Entonces yo no sé por qué, por instinto volteé hacia las escaleras, la luz prendida, y de repente todas las luces de la casa se apagaron, Flavio. Pero una cosa bien increíble, o sea, no fue así como falla eléctrica. Todos los apagadores como que los empezaron a apagar uno por uno, pero así, una cosa rápida, hasta tronaron todos. Una cosa así, te lo explico más o menos cómo sucedió. Entonces yo me quedé en shock volteando hacia el pasillo y mi mamá empezó a gritar. Me empezó a gritar y entonces en lo que yo reaccioné bajé y efectivamente estaban todas las luces prendidas, apagadas, perdón. Y empecé a checar todo lo de la luz y no falla eléctrica, todos los apagadores volteados, todos. Entonces es algo que hasta la fecha no me explico. Es una vivencia que yo tuve. Entonces, o sea, ¿cómo alguien en su sano juicio va a apagar todas las luces? Claro. De un solo movimiento? No me explico, o sea, si se va la luz es por alguna falla eléctrica, se va la luz en la colonia, en tu casa, lo que tú quieras. Pero yo de uno por uno, porque la casa pues es grande, estaba la luz del patio, la luz de la cocina, la luz del pasillo de afuera, y de uno por uno, apagador por apagador, fui viendo y todos estaban apagados y nada más estábamos yo y mi mamá. Dicho esto, ya después de 3 meses falleció mi mamá. Entonces, te digo, yo nunca he tenido así alguna experiencia de ese tipo, pero me dejó muy marcado esa ocasión que dije, ¿qué pasó? ¿Cómo es posible? Incluso la televisión prendida, o sea, mi mamá estaba también viendo la tele abajo y todos los apagadores. Pero sí, o sea, una cosa increíble, los apagadores así, todos tronaron de un solo golpe. Sí.
Entonces, pues no, nada más te quería compartir eso que me pasó. Mi mamá decía, era muy creyente, mi mamá era muy católica, decía que mi papá quería llevársela, que mi papá, que ella veía a mi papá. Incluso mi papá veía la tele mucho, la tele prendida, mi papá se quedaba noche viendo la tele. Sí. O sea, cosas que hacía mi papá, ella me las describía, que lo escuchaba. Yo nunca le creí. Yo nada más decía, mi mamá está, porque mi mamá ya está enfermita, mi mamá está exagerando. Pero sí, como ves, y hasta la fecha no me lo explico qué pasó ahí. Y eso pasó en Pabellón, yo soy de Pabellón. Ya, ajá. Entonces, ¿cómo ves? Nada más te quería compartir eso. No le encuentro razón, ¿verdad? Pero pues eso me pasó. Ok, yo agradezco tu comentario. Hay una situación que vivió una familia en la colonia industrial, en la calle José Volado, aquí en Aguascalientes. Más o menos les pasó algo, pero similar a lo tuyo, pero una pequeña diferencia. Tenían una pequeña diferencia, o debiera decir una pequeña gran diferencia. El muchacho hizo algo que quizá no debía hacer, cosa que yo no escuché contigo, pero lo que atrajo, luego les andaba haciendo ese tipo de travesuras. Si me lo permites, lo dejamos para la próxima y, claro que sí, ¿no? Y lo comento, ¿te parece? Sí, claro que sí, así brevemente, Fabio, por el tiempo. Y pues nada más eres una anécdota y te agradezco. Al contrario, quien agradece soy yo. Muchísimas gracias. Gracias, buenas noches. Buenas, ¿se acuerdan ustedes de aquel muchacho en la colonia industrial? Le pasó algo similar. Presencia de entidades espirituales, o de una entidad espiritual, sí. Presencia del papá lo veo complicado. Desde mi muy humilde punto de vista, no era el papá. Ese no era el papá. Pero bueno, les agradezco que me acompañen diciendo: Señor, creador de todo cuanto existe, te pido que le envíes luz y protección a mi hermano. Y mencionan a las personas que lo desean. Yo lo hago por todas las personas que están anotadas bajo mi mano izquierda y todas las que lleguen el día de hoy. Y por todas y cada una de sus peticiones que en este momento requieren de nuestra ayuda. Te pido que alumbres su camino, que retires al mal, al enemigo que se esconde tras las sombras, y con tu luz y con tu fuerza venzamos al mismo maligno que ha dañado mi alma, mi cuerpo o mi espíritu. Así concluimos con la petición de luz y con el programa del día de hoy. Les agradezco que me hayan acompañado, que hayan estado ahí. Les agradezco de corazón su presencia. Los invito a la próxima y sin temor a equivocarme, les digo mañana, sin lugar a dudas, será otro día. Nuestra vida es efímera y el tiempo es solo un razonamiento humano que busca definir un simple concepto. Para los que han partido, todo se vuelve el horror de la noche. Te esperamos en la próxima.